¿Qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a Planeta Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creadores de contenido. Hoy, en respuesta a Lourdes Gamboa, me hizo una pregunta donde decía que si podía analizar por qué era tan atractivo el anime en general. Es cierto que el anime no es para todo público, pero sí hay ciertas cualidades que lo hacen que tenga un público bastante amplio. Y hoy vamos a responder justamente eso y el punto es la variedad de su contenido. Entonces, voy a explicar más a fondo cómo agregar esa misma variedad a cualquier tipo de plataforma, ya sea que ustedes hagan novelas, cuentos o demás. Comenzamos. Muy bien, les recuerdo que yo soy Walmart y todas mis redes sociales las encontrarán en la descripción, donde verán todos mis proyectos tanto de psicología como de literatura. Además, también algunas redes de colaboradores. Ahora, vamos a empezar con este tema. Como les decía, lo principal de esa variedad es directamente en el contenido. Y aquí les recuerdo que tengo un video en la serie de cómo crear tu historia, donde hablo del género de la historia. Ese les va a ayudar mucho para entender los primeros dos puntos, que son las temáticas y el público. A diferencia de la animación tradicional que conocemos en Occidente, el anime puede retomar cualquier tema, ya sea de cocina, de deportes, algún tema más profundo, emocional, reflexivo, etc. Todo esto ha hecho incluso que algunas cosas como la psicología sean propiamente géneros del anime, o el hecho de chicas mágicas, por ejemplo, incluso sucesos escolares. Toda esta variedad permite que se pueda expandir a diferentes grupos de personas. Lo que mencionaba del público, no solamente es dirigirlo a niños, o en el caso de la animación de Occidente, cuando son adultos suelen ser una animación satírica, de humor ácido o propiamente paródico. En este caso pueden haber cosas más reflexivas o de drama o de terror, etcétera, como ocurre con libros, películas y demás. Y cualquier cosa que básicamente te guste o quieras agregar es válido. Y al público al que te quieras dirigir, aunque en algunos casos necesitarías producciones más independientes o a veces podrías vendérselo a empresas, tienes la oportunidad de dirigirte a grupos como una tribu urbana, por ejemplo, fans específicamente de algún concepto, como puede ser el público furry. Todo esto permite que incluso las personas que les guste el anime, cuando las conoces más a fondo, puedan ser muy diferentes entre sí e incluso no están de acuerdo entre ellas de algunos ideales o formas de pensar o gustos, porque en este tipo de producción básicamente cualquier cosa es válida para contar una historia. Otro aspecto importante es la variedad de personajes. Algo que, por ejemplo, ocurre mucho actualmente en Occidente, se dice que una historia puede ser incluyente por meter personajes de diferentes índoles, de minorías. Sin embargo, eso ya ha existido hace mucho tiempo. Esto se hace énfasis, ¿por qué? Porque realmente es una conciencia de que esa minoría o ese tipo de personas las separas de la normalidad. Digamos que es una conciencia sectaria. En este caso, la forma de construirse el anime es diferente. Básicamente, si tú quieres agregar varios tipos de personas, agregas una gran combinación. No solamente vas a agregar aquel patrón que esté de moda y no va a necesitar expresar lo que es o por qué lo agregas. Más bien, él va a ser tal cual es, va a ser un diseño de personaje donde va a ser aquello para lo que es competente, y si hay algún punto donde sea conveniente o útil mencionar algún aspecto de estas ramas, se mencionará, si no, sigue existiendo ahí. En la planeación está presente, aunque el personaje no lo diga. ¿Por qué? Porque en la historia no hay necesidad de expresarlo. Es la forma en la que tú generas la naturalidad. De hecho, también hablé mucho al respecto en el video de cómo hacer personajes LGBT que encontrarás en la serie de diseño de personajes. Esto también aplica para personajes de diferentes etnias, personajes con gustos de diferentes tipos. Incluso también hay un detalle, aunque en el anime existen varios arquetipos, muchas veces se ponen personajes que entran en un arquetipo
pero cambian bastantes aspectos del mismo en su personalidad, en su forma de vestir, en sus ideales y demás. A veces agregando personajes los cuales tal vez no sean comunes de ver ni en los arquetipos ni en la vida real, pero que existen. ¿Por qué? Porque se diseñan de manera independiente. Ahora, otra variedad es la del fanservice. Recuerda, ya hay un video sobre fanservice más a fondo en la serie de cómo planear tu historia. El fanservice no es como algunos piensan, solo mostrar erotismo, sino que es mostrar algo que sea atractivo para el público al que te diriges. Y esta variedad hace que directamente al público al que te diriges le des algo agradable. Puede ser una pareja, puede ser algunos colores del ambiente, las mismas ropas, algunas referencias. Y estos fanservice también pueden ser un poco más útiles para otro tipo de público que tal vez no es el principal al que te diriges, pero es lo suficientemente cercano para que al momento de ver la obra tenga algún atractivo y le dé una oportunidad. Otra forma en que se aprovecha esta variedad del anime es a través de experimentar con nuevos conceptos, cosas que tal vez no se hayan visto o que tal vez se piense que puedan no ser tan lógicas. Esto suele ser una buena publicidad, ya que el espectador le va a dar una prueba para ver si el concepto nuevo, por ejemplo, de reencarnar en otro mundo como una araña, o a veces como un objeto, o quizá una escuela de humanos que tienen partes de animales, pueda o no funcionar. Una vez que se prueban estas cosas, puede haber un público muy grande, puede haber un público pequeño. Eso va a variar mucho, pero te permite buscar nuevos conceptos y buscar nuevas historias. También si quieren que haga un video sobre cómo crear obras experimentales, déjenmelo en comentarios. Unos ejemplos de cómo experimentar es a través de los conflictos. Por cierto, el siguiente video va a ser justamente cómo diseñar el conflicto de tu historia. Ahora, esto se refiere a crear nuevos conceptos de ideas que tal vez no se han probado o tal vez suenen a veces absurdas, pero ver qué sucede con ellas. Un ejemplo que se volvió popular es Zombieland Saga, que se trata de cierta manera de zombies, pero en vez de ir por la apocalipsis, se fue más por la idea de crear un grupo de idols, que también es un concepto muy popular en el anime, y unirlo a que estas idols sean zombies. Y el límite de cómo usar a los zombies no está reducido, incluso hay otra serie donde un personaje femenino se convierte en zombie y un chico se enamora de ella. Claro que ponen leyes diferentes a cómo funcionan los zombies en este mundo. Si quieren también saber más sobre cómo crear las leyes de su mundo, chequen la lista de reproducción de cómo crear un mundo en mi canal. Otra cosa en lo que experimentar es los recursos de los que se dispone. Por ejemplo, diferentes técnicas de animación, de color, de publicidad. Hay animes que duran 4 minutos por capítulo, otros duran 2, algunos duran 7. Hay series que directamente se transmiten a partir solamente de internet. Otras hacen videos especiales solamente para los discos que se producen. Incluso hay algunos eventos especiales, capítulos o cortos, que solamente están diseñados para algunas máquinas de juegos de los arcades. Entonces buscan experimentar, buscar en diferentes recursos, quizá agregar otros materiales en lugar de la animación. En el caso de escribir, se puede traducir en algunas obras que están escritas como si fuera una conversación de WhatsApp. De hecho, puedes encontrar varias en la Play Store de Android, porque hay algunos juegos que incluso son así. Es un simulador de WhatsApp donde estás hablando con otro personaje que de alguna forma se está comunicando contigo y así conoces su historia. Y el mismo hecho de usar otros recursos, otros materiales, te va a forzar a expresar las mismas cosas de manera diferente, lo cual ya puede renovar una obra que tal vez ya era muy popular, o incluso puede hacer que veas que dentro de esos ambientes hay la posibilidad de crear nuevas obras en temas que tal vez no son tan populares, pero tienen factores interesantes cuando estás dentro de ello. Lo mismo que ocurre al haber variedad de temáticas. Y también hay experimentación polémica. Por ejemplo, ciertas escenas que tal vez generen controversia, ya sea por las normas morales o por las normas propiamente de creación. Algunas ideas que se diga que no son adecuadas, ya sea usarlas o presentarlas,
tú la puedes retomar y tratar de transformar la forma en que esas ideas se han manejado hasta ahora por parte de otros creadores. Ahora, otro punto, que es el desarrollo. Incluso en cómo va a avanzar la historia, aunque ya sea popular en el caso del anime. A diferencia de esperar siempre que el protagonista gane todo y se quede con la chica y el malo se muera, bueno, aquí hay más ideas donde a veces se pierde bastante, ya hay más de un universo donde ocurrió un final diferente, pero todos son reales. Mostrar a veces protagonistas que tengan también su parte desagradable, tal vez incluso empatizar más con el villano, etcétera. Claro, tal vez no conozcan mucho de esto si no están metidos en el mundo del anime, ya que normalmente las producciones que son pagadas para Latinoamérica suelen ser muy al estilo de la animación occidental. Tratan de buscar lo que más adapta porque el público regularmente va a querer la misma historia siempre. Pero hay todavía estas historias que incluso el mismo héroe llega a ser alguien que algunas veces tú das, ok, parece ser peor que el villano. O a veces incluso antagonistas donde ninguno es del todo el villano o el héroe, sino que tienen ideales diferentes, como es el caso de Death Note, por eso se volvió tan popular. Ahora, esta variedad de desarrollo, como los ejemplos que di, es tanto en los personajes como en la misma historia. Incluso también puede ser en la forma de contarla. Muchas historias del anime llegan a un punto y después nos va a contar una breve historia de otro personaje. Llegan a ese punto y vuelven a contar de otro personaje más adelante. Digamos que es parecido a lo que hacen los flashbacks de la historia del villano en muchas películas. Sin embargo, en vez de ser solamente una ocasión para justificar a las acciones que no entiendes, vamos a ver lo que pasa con diferentes personajes. También otra diferencia que tienen a veces al contar las historias es que se dan la libertad de mentir. Te dan alguna señal que no alcanzas a notar, pero ya cuando sabes la historia ya puedes ver que ciertos aspectos que te mostraron eran mentira. Entonces se arriesgan a ello. De igual manera, tú puedes ver diferentes formas de contar. Contar de reversa una historia, contarla en desorden. Más datos al respecto de esto están en el video de cómo crear tu escaleta que subí la semana pasada. Y en el desarrollo del personaje también de manera fácil puedes optar, como dije, que no todo sea para bien, que haya cosas positivas y cosas negativas de su progreso. Ahora, menciono una vez más los recursos porque la variedad aquí es que en este caso se usan diferentes recursos tanto auditivos como visuales, porque un anime no solamente son, digamos, la canción de un momento épico, también tiene los openings y los endings suelen ser más largos que las series de aquí, porque son recursos donde te va a contar algo que a veces es difícil de interpretar o a veces te da spoilers sobre la historia. El tipo de animación también se aprovecha. Esto nos lleva a los detalles. Cualquier recurso al que te estés basando, ya sea la música, un atuendo, una descripción física, las letras, incluso puede ser el mismo orden de un guión, de libro. Puede ser simplemente cómo acomoda las palabras. Todos estos recursos pueden usarse también para aportar a la historia. No que sean un agregado o algo simplemente necesario, sino que sean parte de la historia. De tal modo que si fueran diferentes, la historia sería diferente. Esto es algo que normalmente se hace en caso de videojuegos y del anime. También un tanto en el cine. Y todo esto en conjunto también hace que busquen historias con un objetivo distinto. Por ejemplo, ya mencioné en otros videos que las historias del estudio Ghibli, más que ir directamente a los eventos que están pasando, es a un mensaje subjetivo abstracto a través de la animación y a través de los símbolos que hay y a lo que representa cada persona o cada objeto, no tanto de los sucesos. Por eso a veces parecen demasiado facilitados. Tú puedes basarte en los aspectos que quieras y agregarle detalles innovadores buscando agregar aspectos de diferentes ámbitos. También recuerda que ya inicié la serie de cómo crear tu estilo, te va a ayudar mucho para que también veas dónde te gustaría variar y qué te gustaría mantener.
para que tal cual te reconozcan, pero sí tengas una obra amplia y evites ser redundante siempre contando la misma historia. Y bueno, para terminar recuerda darle like, comentar, compartir, suscribirte, darle a la campanita y recuerda que mando saludos para todos aquellos que hacen alguna aportación en comentarios. Yo soy Walmat y nos vemos en la siguiente clase.